El gobierno Caffery Batista Mendieta devolvió las tierras confiscadas a sus legítimos propietarios, los antiguos machadistas. Ametralló el 1 de mayo a los obreros y el 3 a los estudiantes del Instituto de La Habana. Y ante las acciones obreras que ponían en peligro los intereses azucareros yanquis, anunció: ¿habrá zafra o habrá sangre? Hubo azúcar y hubo sangre. Ahí están, de nuevo desembarcan. Son los marines del Wyoming que visitan La Habana en viaje de buena voluntad. Su jefe, el almirante Freeman, hace una visita un poco más seria al presidente Mendieta en Palacio. Batista le ofrece una revista militar en Columbia. Dicho en lenguaje directo, los Estados Unidos aprueban el gobierno Caffery Batista Mendieta. La lucha revolucionaria del pueblo echa abajo la enmienda Pla, pero a través de sus instrumentos nacionales, los políticos tradicionales y sobre todo el coronel Batista, el imperialismo ha logrado neutralizar la ola revolucionaria sin llegar a la intervención directa. En 5 meses, Batista había hecho un largo y sinuoso recorrido. Comenzó de sargento declarando: estamos dispuestos nosotros, los soldados, a servir a Cuba sin buscar prebendas ni ascensos ni bienestar personal. Por el camino se entrevistó con Welles, cambió la camisa por la charretera de coronel, asesinó, torturó y fabricó el gobierno de Mendieta para ofrecérselo al embajador Caffery. Frente a la tiranía proimperialista, Antonio Guiteras organiza la insurrección armada a través de la joven Cuba. El Partido Comunista organiza la autodefensa armada contra la ola de sangrienta represión contrarrevolucionaria que cubre al país. El 8 de mayo de 1935, después del fracaso de la prematura huelga de marzo en la que cayeron juntos guiteristas y comunistas, Antonio Guiteras, delatado, es sorprendido y asesinado por el ejército de Batista. A su lado caía Carlos Aponte, un revolucionario venezolano que había sido coronel bajo las órdenes de Sandino, sellando en la muerte la vocación latinoamericana de la Revolución del 30. Un año después, Pablo de la Torriente Brau escribiría de Guiteras: la revolución fue como una fiebre de la imaginación de este hombre. Tuvo arrastrado por su fiebre el impulso de hacerlo todo, e hizo más que miles. En ese año, Pablo, el gran sobreviviente, se va a España. Había ido como corresponsal de guerra. Al morir, era comisario político del 5º Regimiento. El ciclo de auge revolucionario estaba cerrado. Pero ya la historia de Cuba no se podría explicar sin esa revolución. La crisis estructural de la República no tenía en realidad otra respuesta. La industria azucarera había terminado su expansión en 1925. La participación en el mercado norteamericano había sido fijada en los más bajos niveles del siglo. Las zafras podían realizarse con las 2/5 partes de la tierra dispuesta para ello. El resto de la tierra inculta quedaba en reserva de las compañías yanquis. De 199 ingenios activos en 1919, solo quedaban 133 en 1935. La zafra de 1919 tuvo 157 días de duración. La de 1935, solo 70. Coronel Francisco Tabernilla Palmero, la división de tanques del ejército por el gobierno. Está la enseña de la patria. Los principios democráticos. General Eulogio Cantillo,
fiel al El juramento imperialismo de los decidió jugar mandantes su de las mejor fuerzas carta. del ejército. Fortaleció el único partido político de la burguesía que se mantenía en pie después de la Revolución del 30, el Ejército Nacional. Defensa de la soberanía nacional. En marzo de 1934, la Asociación de Política Extranjera de los Estados Unidos, financiada por Rockefeller, produjo a petición de Mendieta un estudio sobre los problemas de la nueva Cuba, que concluía en una serie de recomendaciones: reforma agraria capitalista, diversificación de la producción, etc. El miedo a la revolución producía la primera propuesta de solución desarrollista para Latinoamérica. Derrotadas en marzo de 1935, las fuerzas populares vuelven a la lucha. Se reclama una amnistía política general y se exige una asamblea constituyente que ponga fin a la represión batistiana. La nacionalización del petróleo por Lázaro Cárdenas y la Guerra Civil Española contribuyen a estimular esas batallas. Mientras tanto, el avance de Hitler por Europa obliga al imperialismo norteamericano a esgrimir consignas democráticas y ofrecer la engañadora buena vecindad de Roosevelt. El siniestro Fulgencio Batista y Saldívar se ve obligado a hablar en nombre de supuestos ideales revolucionarios y a proponer un plan económico y social tomado casi directamente de aquel informe yanqui de la Foreign Policy. Le denomina significativamente trienal, y uno de sus principales objetivos era frenar la proletarización creciente de los colonos pobres y lograr estabilizar una burguesía media rural como base social de su régimen y fuerza conservadora en el campo. El trienalismo fracasa y Batista tiene que ceder. El 9 de febrero de 1940 se reunía la Asamblea Constituyente con 45 delegados del bloque formado por el PRC, el ABC y los menocalistas, y 36 delegados de la Coalición Socialista Popular. Es la misma politiquería oligárquica y proyanqui la que predomina. Pero fuera hay un pueblo que cada vez reclama en voz más alta. Y dentro, por primera vez se escuchan las voces comunistas. Un obrero, un negro, un intelectual. Producto de ese entrecruzamiento de fuerza, la Constitución de 1940 consagra constitucionalmente algunas de las conquistas del período revolucionario: asentamiento campesino, derecho obrero a la huelga, igualdad jurídica de las razas, voto igual y secreto para todos. Desde 1940 comenzaría una larga e infructuosa lucha por llevar a la práctica aquellas promesas constitucionales. En 1952, Batista se encargaría de borrar esa constitución que le estorbaba. El 14 de julio se celebraron elecciones generales. Candidatos, los conocidos: Ramón Grau San Martín y Fulgencio Batista y Saldívar. Como madre, como esposa, como hija, queremos a Batista presidente, porque es la seguridad de nuestros hijos, porque es la tranquilidad de nuestros hogares, porque es el orden, el respeto, la paz, porque es el hombre que la república necesita. Mientras tanto, en Europa, la Alemania de Hitler hacía estallar definitivamente la Segunda Guerra Mundial, que había tenido su preámbulo en España. Tuvieron trabajar en las tinieblas de la historia. Supieron mantener ejércitos con armas blancas cuando no las había de fuego. Y con su pecho y su sangre crearon el hecho moral de la independencia de Cuba, que fue un obstáculo para detener los determinismos geográficos, los fatalismos de la historia, las imposibilidades sociales, y dieron posibilidad a esta flamante nación que hoy nos enorgullece, nos engrandece y nos da vida cívica y digna en el pueblo del mundo.
siempre está con Batista, con Batista. En el campo y la ciudad, lo mismo es rico que el pobre. Y en la normalidad, con Batista, con Batista. El campesino aseguró con tierra y con libertad. Ha confiado en su futuro. En Batista. ¡Acción! Para concurrir a las elecciones generales que para designar los gobernantes señala la ley electoral de acuerdo con la nueva constitución promulgada, el 14 de julio próximo pasado, el pueblo de Cuba se ha movilizado de una manera vibrante y casi enardecida en todo el territorio nacional. En estas justas, en que el pueblo emitió su voluntad libremente a través de las urnas, me ha designado su presidente. Habiendo llegado al poder a través de un frente único antifascista, creado como en muchos países para intentar detener las fuerzas más reaccionarias de aquella coyuntura, Batista no deja de ser el mismo que se entregó a los yanquis en 1933. En sus manos, la Constitución del 40 no irá demasiado lejos. Bajo su gobierno, Cuba entrará en la guerra contra el nazismo en 1941. Las necesidades bélicas echaron por la borda la demagogia desarrollista. Cuba volvió a convertirse en la azucarera de un mundo ensangrentado, a la medida exacta de las necesidades del imperialismo. Ahora no hubo vacas gordas. Los Estados Unidos controlaron los precios y obtuvieron directamente los beneficios adicionales en calidad de intermediarios. El restablecimiento de los niveles de producción, sin embargo, abrió un nuevo margen a la economía cubana. El imperialismo impuso a la economía cubana nuevas variantes de explotación. En Oriente, una compañía yanqui, con ayuda directa de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, construye una modernísima planta de tratamiento de níquel. Es una típica explotación de enclave destinada únicamente a resolver una necesidad estratégica yanqui. Al final de la guerra, la compañía detiene el trabajo. Haría falta otra guerra, la de Corea, para que la planta fuera abierta nuevamente. Para el pueblo, la guerra significó la elevación del costo de la vida. Confederación de Trabajadores de Cuba, fundada en 1939, exigía y lograba el aumento de salario para los trabajadores. El pueblo de Cuba se apresta para la gran prueba de toda democracia, las elecciones. La ciudadanía se prepara ante el gran dilema de seleccionar a sus gobernantes de mañana. Los hombres que habrán de representar al pueblo soberano en la Cámara, en el Senado, en los municipios y gobiernos provinciales y en la más alta magistratura de la nación. Cargos y posiciones de máxima responsabilidad para quienes habrán de empuñar en nombre del pueblo las riendas del Estado. Este es el verdadero sentido de la democracia en acción. Un pueblo gobernándose a sí mismo mediante el ejercicio del sufragio. Todo elector tiene la obligación de ir a votar al colegio electoral que le corresponda. Solo son impedimentos enfermedad comprobada, estado de gestación o de pauperio, condena correccional o uso de coacción o fuerza mayor. El elector se dirigirá al presidente que se encuentra en la mesa. El artículo 291 dispone que únicamente cuando el elector sea totalmente ciego o tenga amputados sus brazos o manos y además consten esos extremos en el carné, se le permitirá ser asistido para votar. Candidatura completa es aquella en que el elector marca con una cruz en el círculo que se encuentra debajo del emblema del partido de sus simpatías. Votar es fácil, solo necesita cuidado y no apurarse para que las cosas salgan bien. Votar es el mayor acto de responsabilidad del ciudadano.
maraña humana que comprende todos los alrededores de la mansión palatina se congrega para presenciar la llegada del honorable señor presidente de la República, doctor Ramón Grau San Martín, quien acompañado de su guardia de honor se dirige a tomar posesión de la alta magistratura de la nación, conferida por la voluntad soberana del pueblo de Cuba. La presencia de las representaciones diplomáticas... En 1944, Ramón Grau San Martín derrota al candidato del gobierno, Carlos Saladrigas. El pueblo ha ido a las elecciones tras el período presidencial de Batista y ha visto en Grau una posibilidad de mejoría. En realidad es un espejismo. Lo que ve es la sombra revolucionaria de Guiteras. Grau llega al poder en 1944 con un vago programa nacionalista y un repertorio de frases demagógicas. En medio de la crisis y el caos proclama: la cubanidad es amor. El soldado tiene un arma que le entrega a la República y esa razón es bastante para que ese hombre que toma el arma que la República le entrega sea de absoluta confianza para todos los cubanos y para todos los intereses nacionales y al mismo tiempo también para la gloria magnífica de la patria y de la República. Internacionalmente, el imperialismo yanqui abre el período de la Guerra Fría e instrumenta una estrategia contrarrevolucionaria mundial contra el fantasma del comunismo. En Cuba, Grau se une a esa política, introduce gángsters en la dirección del movimiento obrero, asalta a los sindicatos, negocia la liquidación de la cláusula de garantía. Dicha negociación significaba para la clase obrera una rebaja de salarios equivalente al 8%. En respuesta, el Sexto Congreso Nacional de Trabajadores Azucareros, liderado por el gran dirigente comunista Jesús Menéndez, acuerda: para comenzar la zafra de 1947 hay que ponerle a los trabajadores el diferencial en la punta de la mocha. El gobierno de Grau se niega a negociar, acrecentando la represión. Jesús se multiplica, se agiganta, recorre el país en una fulminante y decisiva campaña proletaria. La oligarquía azucarera grita: la zafra, la república está en peligro. El gobierno de Grau tomó cuerpo otro de los síntomas del deterioro republicano, el gangsterismo. Antiguos participantes de los sucesos posteriores a la caída de Machado, mezclados con delincuentes profesionales, integran bandas que forman de hecho potencias políticas, presionan en los ministerios o simplemente son cómplices de los ministros, cometen atentados a destajo y celebran encuentros como el ocurrido en el reparto Orfila en 1947. El gobierno de Grau emplea diversas tácticas con estos grupos gangsteriles. Los utiliza como pretexto o instrumento para la represión del movimiento popular, o incorpora a uno de sus jefes a las fuerzas gubernamentales. Manzanillo, el 22 de enero de 1948, un capitán del ejército dispara sobre Jesús. Jesús era representante a la Cámara, pero la inmunidad parlamentaria no logra detener los proyectiles del capitán Casillas. Desde los cañaverales, los hombres que lo vieron crecer entre ellos, hacerse su líder, defender sus intereses en el sindicato, en el Congreso y ante los representantes mismos del imperialismo yanqui, lo saludaron con las mochas encallecidas y lloraron su muerte. En la ciudad de La Habana, una impresionante muchedumbre lo acompaña. La ofensiva de la derecha continúa diezmando paso a paso, crimen a crimen, las fuerzas de la izquierda. Con su hermano del pueblo y le dice: si tengo el arma es para defender tu derecho,
Si tengo el arma es para defender la única bandera que tienen los cubanos. Si tengo el arma es para defender las instituciones nacionales y decirle a la nación entera que tiene un soldado armado aquí a su disposición para todo lo que sea defender los derechos, para todo lo que sea defender la libertad, para todo lo que sea defender la justicia y la democracia. Para dirigir esa ofensiva contra el movimiento obrero, Grau designó a un joven discípulo, Carlos Prío Socarrás. 2 años después será presidente. Aquí ensaya un discurso. El segundo turno del PRC en el poder agudizó la crisis republicana. El método de escalar no había cambiado. Seguía siendo la demagogia. Cubanos, la voluntad popular ha decidido que continúe en el mando supremo del Estado la alianza auténtico-republicana. No niego la satisfacción que me produce haber sido escogido para el mando. Prío lleva como programa la inaplazable necesidad de realizar la legislación complementaria de la Constitución del 40, el viejo sueño popular que pareció brillar con luz propia 8 años antes. Eso en el papel, en la práctica. La industria azucarera, la columna vertebral de nuestra economía, depende en la venta de sus productos no del querer cubano, sino de las situaciones especiales, principalmente de nuestros vecinos. Pero para obtener el mercado norteamericano es preciso reunir algunas condiciones que constituyen la garantía del orden. Sí, Prío está dispuesto a lograrlas. Asalta a los sindicatos revolucionarios y nombra por decreto nuevos dirigentes obreros. Con el pretexto de las bandas gangsteriles, crea el GRAS, tropa de choque contra el movimiento popular. El periódico Hoy es asaltado por la policía. La represión está abiertamente a la ofensiva. La Universidad de La Habana, bastión revolucionario desde los tiempos de Julio Antonio Mella, representa nuevamente el agresivo descontento de sus estudiantes ante la crítica situación republicana. Entre ellos, un joven dirigente, el estudiante de Derecho Fidel Castro. Prío anuncia entonces una política de nuevos rumbos que promete reducir la corrupción y realizar, por fin, la famosa legislación complementaria de la Constitución. Todo se reduce a la creación de 3 nuevos organismos, el BANFAIC, el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales y el Tribunal de Cuentas. Ninguno llegó a rendir frutos. Se convirtieron en nuevos negocios del Estado cubano, pero eso sí, se anunciaron con un gran énfasis republicano. Habrá Tribunal de Cuentas porque el presidente de la República, el mismo que le está hablando ahora, no quiere que su reputación esté a merced de unos cuantos calumniadores de oficio, y por la limpieza de su nombre reclamará que la haya. Habrá Tribunal de Cuentas porque lo que está gobernando desde el Palacio es el pueblo mismo, del cual procedo y al cual espero volver, con toda humildad, pero con la satisfacción del deber cumplido. A 50 años de su fundación, la República, señores, estaba en crisis. Y para esa crisis estructural y profunda, el gobierno ofrecía soluciones como esta. Un pollito para usted y su maíz, por favor. La frustración popular se canaliza entonces a través del apoyo a un nuevo partido político, el ortodoxo. Su líder, Eduardo Chivás, había participado en los sucesos de 1933 como miembro del directorio estudiantil y más tarde formó parte del PRC hasta que rompió con él en 1945 por lo que organizó desde su escuchado espacio radial acusó a senadores y ministros enriquecidos y propuso la consigna política vergüenza contra dinero, llamada a encontrar eco y seguidores, sobre todo entre los sectores estudiantiles. En este fotograma, el joven estudiante de Derecho, Fidel Castro. La República era también, ya lo sabemos, un laboratorio del imperialismo. Aquí ensayó más de una vez sus nuevas tácticas de dominación, sus variantes latinoamericanas
para una mejor explotación de nuestras riquezas. En la década del 50, la ciudad de La Habana fue laboratorio de lo que hoy se llama sofisticadamente en el mundo occidental una sociedad de consumo. El proceso es rítmico, ascendente y desde afuera de la crisis, alegre. A la cadena de los Tencents sigue la cadena de Sears, Roebuck & Company, las cadenas de Groceries, Minimax y Eclo, y una fiebre importadora de artículos de lujos, perfumes y joyas, automóviles y planes de regalos. La Habana se convierte en una ciudad moderna, en un paraíso terrenal en medio del trópico. Ese ritmo de penetración tiene una música y un vehículo, la publicidad moderna. El embrutecedor sistema de repeticiones pegajosas que culmina con un acontecimiento importante. Esas imágenes se mueven, se ven, están en la casa. Ha llegado la televisión.